de Arte Sacro ya está aquí en su 34ª edición, que se celebra desde el 15 de febrero hasta el 19 de marzo. Durante el mismo, 6 espacios de la capital y otros tantos de la región se llenarán de música religiosa. Estamos con Pepe Mompeán, director artístico del festival, para saber un poco más sobre qué nos vamos a encontrar si nos acercamos a alguno de estos conciertos. Buenos días, Pepe. Buenos días. En primer lugar, te quería preguntar qué es esto del arte sacro. ¿Cómo lo definirías para alguien que no esté nada familiarizado con el término? Bien, para aquellos que no conocen todavía el festival, es un proyecto que trata a través de la música de llegar a otro tipo de reflexiones sobre lo que consideramos sagrado en el mundo contemporáneo. Es decir, más allá de lo estrictamente religioso, lo que hemos tratado en las últimas ediciones del festival es abrir esa puerta hacia otro tipo de manifestaciones que cuentan más con la espiritualidad, con lo trascendente, con el misterio, con los grandes misterios que han estado presentes a lo largo de la historia de la humanidad, desde incluso antes de la aparición de las religiones. ¿A qué tipo de público dirías que va dirigido? ¿Va dirigido a gente religiosa? No, va dirigido a todo tipo de público, es decir, no solo a público religioso, que sí, que lo tenemos porque mantenemos una programación sobre todo en la parte de la programación de música clásica, composiciones litúrgicas que fueron creadas además para ser interpretadas en iglesias. Pero al abrir ese marco de programación que comentaba antes, lo que hemos hecho ha sido ampliar la programación con otro tipo de propuestas ahora mismo es un festival con una identidad súper marcada que puede tener desde música del siglo XII, siglo XIII, hasta la vanguardia más electrónica y con propuestas absolutamente actuales. Siempre con ese marco que tratamos temas muy peculiares y que yo creo que lo que han hecho además es, aparte de la calidad y del interés musical, de atrapar a un público muy amplio, no solo el que comentabas antes, sino un público que quiere descubrir, que tiene esa hambre de escuchar buena música, de descubrir además, que es lo que propone también este festival, nuevos nombres, nuevos grupos, nuevos compositores, nuevas maneras de interpretar, que creo que además que es lo que tiene que ofrecer un festival. En este año, por ejemplo, de 36 conciertos, tenemos 31 estrenos, es decir, tenemos un altísimo nivel de novedades en la programación del festival. Comentabas que no es tu primera edición, sino que llevas ya 9 años en la dirección del festival. ¿Cuál dirías que es su seña de identidad? ¿Qué es lo que lo diferencia de otros festivales que haya por Madrid? Justamente esa apuesta por la imaginación, eso es un trabajo que además yo lo llevo en el ADN, es decir, como programador, como espectador también, yo disfruto muchísimo, soy el primero que disfruta de la programación de este festival y que la echo de menos además en otras propuestas de festivales aquí en España como programador. Ahí siento también además la responsabilidad de un festival organizado por una institución pública, en este caso por la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid, y creo que siempre que hay un trabajo desde lo público, tiene que apostarse por la calidad, evidentemente, que eso es una cuestión absolutamente innegociable, pero sobre todo por apostar por no riesgo, porque luego hemos demostrado que funciona y que tenemos todos los conciertos prácticamente llenos, las críticas no pueden ser mejores, de apostar por nombres menos conocidos. Un festival es el mejor marco para trabajar ese tipo de programación y para llegar además a todos los públicos que estamos llegando. Hemos ido construyendo además con paciencia, poco a poco, a lo largo de estas 9 ediciones, pero tenemos un público muy fiel, muy fan del festival, que entiende perfectamente lo que estamos haciendo, muy intergeneracional, en el sentido de encontrar público desde los 18 a los 90 años, que además se mueven entre distintos estilos, es decir, público transversal. Como este es un festival muy alejado de las etiquetas, eh, tenemos programaciones de todo tipo y hemos conseguido ese trasvase de un público a lo mejor que solo iba antes a propuestas de clásica, de repente aparecen en conciertos de música electrónica, o los de electrónica aparecen en una programación pues de Monteverdi, o como el otro día de Tomás Luis de Victoria, y de repente descubriendo una música a priori que les podía sonar muy alejada, pero que están demostrando que al final les engancha, porque las interpretaciones son buenas, son interpretaciones además, tenemos una generación de músicos alucinante que dan todo en el concierto, o sea, y esa pasión al final, esas emociones, conectan con todo tipo de público. ¿Qué tipos de música tenéis? ¿Has comentado el jazz? ¿Has comentado música clásica, música electrónica? ¿Te dejas alguna?
Pues es que sin ser De un cajón todo. desastre, tenemos propuestas de todo tipo. O sea, este año, por ejemplo, tenemos propuestas de electrónica pura, como la de Low Flying Panic Attack, un dúo electrónico de madrileño. Tenemos propuestas que mezclan la psicodelia con el flamenco. Hay un diálogo permanente, que eso es también una señal del festival, entre la música del pasado y la del presente, entre lo popular y la vanguardia. Hay unas conexiones ahí con la música de la tierra, como lo que podremos ver la semana que viene con Vicente Navarro, por ejemplo, con Sebastián Cruz. Eh, me cuesta definir en pocas palabras el festival justamente porque tiene muchas líneas de trabajo. O sea, cuando se ve la programación se entiende. Yo creo que eso es algo que también el público ha, ha comprado ese relato, ha entendido perfectamente esa narrativa que había construido, que ha ido construyendo el festival desde 2016 y que está completamente consolidado y asentado entre ese público. Y ya no hay preguntas del tipo, bueno, ¿y qué hace este tipo de propuesta en un festival como el FIAS, como el Festival de Arte Sacro? O sea, se asume, se entiende perfectamente. Habéis contado este año con la colaboración de Patrimonio Nacional que permite la celebración de recitales pues, en la Capilla del Palacio Real, en la Iglesia del Real Monasterio de la Encarnación, en la Basílica Pontificia de San Miguel. ¿Qué tipo de música se va a hacer en estos lugares y qué crees que aporta también a la experiencia pues, ver un concierto en uno de estos sitios? Aporta muchísimo esa suma de emociones y de belleza, hace que el público en muchos casos salga al borde de las lágrimas, de una emoción que le supera. En el caso de Patrimonio Nacional, o sea, es un placer trabajar con ellos, poder colaborar con los espacios que ellos tienen la gestión y la conservación de estos monumentos. La colaboración con Patrimonio Nacional la llevamos haciendo ya desde los últimos años y en Madrid colaboramos en dos espacios fantásticos como es la Capilla del Palacio Real, que se abre para los conciertos que hacemos en el CIAS, y en la Iglesia del Real Monasterio de la Encarnación, que es otro de los bienes de las iglesias más bonitas de todo Madrid. En el caso de la capilla, además, este domingo, por ejemplo, tenemos el primer concierto que haremos allí en esta edición del festival, Mm. con un programa de la reconstrucción de la música de la capilla flamenca bueno, de la constitución de la capilla española ya, que creó Felipe II, juntando de las diferentes capillas que él heredó de su madre, de su abuela y de su padre, Carlos I. ¿Dirías entonces que estos espacios recogen un poco más la música clásica o la música más tradicional? En ese caso, sí, en este tipo de espacios, igual que en las iglesias, como comentaba antes, hacemos una programación más adaptada a la música que sonaba en estos espacios pues en aquella época, como puede ser el otro día, por ejemplo, hicimos el Tomás Luis de Victoria, el oficio de difuntos en la Basílica de San Miguel. Mm. Hemos Y hecho muchísimas recuperaciones de patrimonio musical español, músicas que no se tocaban a lo mejor desde hacía 300, 400 años, joder, justo en las iglesias donde fueron escuchadas por primera vez. O sea, ahí sí hay una conexión evidente entre el espacio y la música que se programa. Hay otros lugares, otras sedes del festival que sí que nos permiten abrir esa programación hacia otras líneas. eso te iba a decir, la música moderna, ¿dónde la encontramos? ¿Dónde tenemos que ir para escuchar la electrónica, por ejemplo? Este año la sede principal son los teatros del Canal, en las tres salas, la sala roja, la verde y la negra, donde desarrollamos el mayor porcentaje de la programación. Hay otros espacios como en municipios que se han adherido este año a la programación, Parla, Pozuelo de Alarcón, donde Mm. podremos ver todavía el tercer concierto que va a dar Rocío Márquez y Bronquio en el festival. Y luego, bueno, en el Real Coliseo del Escorial, que es también un espacio único en España y en el mundo. Es un teatro de corte de finales del siglo XVIII que todavía tenemos la suerte de conservar y de utilizar como espacio escénico. Ya para terminar, si te parece, vamos a dar un poco las claves de dónde podemos obtener las entradas, si son gratuitas, si hay que pagar, cómo funciona, qué tenemos que hacer si queremos ir. Pues yo a quienes nos están escuchando les diría que entrasen en la página web del festival. Mm. Ahí tienen toda la información, todos los detalles de la programación, de dónde se pueden comprar las entradas. En las iglesias siguen siendo con entrada libre, hasta completar el aforo. Yo agradezco muchísimo el esfuerzo del público que viene a las iglesias, que en muchas ocasiones están casi 2 horas haciendo cola para poder entrar, para poder estar además en las primeras filas libres. Van con ganas, Y, sí.
Y con muchas ganas, sí. Llevamos apenas una semana, justo comenzó el festival el jueves pasado Mm. y no ha podido comenzar mejor. Hemos tenido conciertos ya memorables, con unas críticas fantásticas, con muchísimas ganas de seguir el festival hasta el 19 de marzo. ¿Alguna actuación que tengas especial ganas? Igual esto es como preguntarte que elijas uno de tus hijos, ¿no? Para el director Es artístico del complicado, festival. es que claro, más de un año trabajando para preparar un festival como este, con 36 conciertos, Mm. y todos tienen algo especial. Por comentar alguno, que es de los últimos, el que hacemos en la Sala Roja de los Teatros del Canal el día 16 de marzo, Mm. que es el reestreno de un proyecto que nació hace 2 años en el propio festival. Un encargo que hicimos sobre el Cantejondo de Lorca y sobre el centenario de la conferencia que se hizo en Granada sobre el flamenco. Y es un encargo que hicimos a Víctor Cabezuelo, que es uno de los miembros de Rufus T. Firefly, uno de los grupos de referencia de la música actual, hacen rock, pop, psicodelia, es una banda madrileña, y en este caso se juntó con la cantaora Ángeles Toledano, con Mm. Gloria Mourel y Javier Martín Balsa. Y es un proyecto además que así se ha conseguido hacerse disco el año pasado, es un disco maravilloso y tenemos la oportunidad de recuperarlo 2 años después. Entonces, ver un proyecto que nace en el marco del festival, que se desarrolla, que finalmente se materializa en disco, que tiene muy buenas críticas el disco, es uno de los mejores discos que salió en España el año pasado, y que lo volvemos a coger 2 años después, ya que ha crecido, que se ha consolidado, bueno, una felicidad para mí como programador, y explica muy bien de qué va este festival y qué trata de construir a lo largo de estas ediciones. Pues me lo apunto. Pepe Mompeán, director artístico del Festival Internacional de Arte Sacro, muchísimas gracias por recibirnos y por contarnos un poco más del festival. Y nada, nos vemos en los teatros, en las iglesias y en la mitad de los espacios escénicos de Madrid casi. Muchas gracias a vosotros.